Prevención de riesgos. Para desarrollar el plan de prevención de riesgos de la empresa, comenzaremos por el árbol explorador, navegando en sentido descendente y cumplimentando los diferentes datos solicitados desde cada uno de los ítems de dicho árbol. El primer paso consistirá en cumplimentar los datos generales de la organización. Desde el cuadro de diálogo, cumplimentaremos los diferentes datos solicitados, así como definiremos los puestos de trabajo de la empresa. Estos puestos se pueden definir genéricamente, administrativo, secretaria, etc., o definir de modo particularizado, con el nombre y apellidos de la persona. Seguiremos navegando por los diferentes ítems incluidos en el apartado de planificación de la actividad preventiva, tal como se observa. Desde el ítem de seguimiento de la actividad preventiva, planificaremos las actuaciones de seguimiento que se llevarán a cabo mediante diagramas de tipo Gantt, en los cuales podemos añadir tareas, eliminar tareas, renombrar tareas, etc., tal como estamos observando. Planificar los criterios para la realización de la auditoría interna del sistema de prevención de riesgos implantado. Planificar la acción preventiva mediante diagramas igualmente del tipo Gantt. Establecer los criterios de información, consulta y participación de los trabajadores. Desarrollar el manual de primeros auxilios y, de un modo parecido, el manual de prevención y extinción de incendios. Igualmente, desarrollar las medidas de emergencia en los términos establecidos por la normativa vigente. Observaremos que los ítems muestran siempre pantallas del tipo que se observa y en las cuales se manifiesta un texto por defecto. Este texto puede ser modificado por el autor, permitiendo borrar, añadir, modificar parte o la totalidad del mismo e incluso pegar imágenes, fotos, esquemas, planos de CAD, etc. Igualmente, es posible utilizar los esquemas de actuación que se ofrecen por defecto o modificarlos e incluso desarrollar esquemas totalmente nuevos y que permitan representar las actuaciones en caso de emergencia. Y por último y para finalizar la planificación de la acción preventiva de la empresa, definiremos el apartado de vigilancia de la salud, estableciendo la asistencia médica y el plan de vigilancia médica. Pasamos ahora a realizar el plan de prevención de riesgos de la empresa, analizando los riesgos ocasionados tanto en las actividades desarrolladas en sus oficinas, despachos, locales comerciales, etc., como los riesgos de los talleres, almacenes y, por supuesto, de la ejecución de las unidades de obra por las que la empresa, al estar capacitada, puede ser contratada en prestación de servicios. Comenzaremos definiendo el método empleado en la evaluación de riesgos, método que es uno de los recomendados por el MTAS a través del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, en el cual, por un lado, se analiza la probabilidad de que un riesgo suceda y, por otro, de las consecuencias que dicho riesgo podría suponer. La combinación de ambas da como resultado una evaluación frente a la cual deberemos actuar para eliminar el riesgo en origen, pero si ello no es posible, se evitará por este orden. Primero, estableciendo una serie de medidas o actuaciones preventivas. Si no es posible solamente con medidas preventivas, deberemos hacer frente al riesgo utilizando protecciones colectivas. Y en última instancia, y si con medidas preventivas o protecciones colectivas no es posible evitarlo, utilizando equipos de protección individual. Ahora navegaremos primero evaluando los riesgos que se pueden dar en las actividades desarrolladas en la oficina o las oficinas de la empresa. Posteriormente, navegaremos evaluando los riesgos de las actividades del taller, de las actividades realizadas en el almacén y, por último, a los riesgos de la ejecución de las diferentes unidades de obra por las que la empresa puede ser contratada. Observaremos en estas ventanas 4 carpetas, las cuales permiten definir procedimientos seguros de trabajo, evaluar los riesgos, establecer las actividades de prevención que deberán ser tomadas en cuenta y asignar puestos de trabajo o trabajadores que están sujetos a dichos riesgos.
De modo similar a la evaluación llevada a cabo para la oficina, procederíamos para evaluar los riesgos en los talleres y almacenes de la empresa. Por último, vamos a evaluar los riesgos de obra. Para ello, accederemos desde el árbol explorador y tal como se observa, a las diferentes unidades de obra para definir la prevención de riesgos en cada una de ellas. El árbol de unidades de obra que se observa corresponde al de edificación y obra civil, que dispone de una base de datos de más de 4.000 unidades de obra analizadas. Este árbol de unidades de obra es variable en función del módulo de Urbical adquirido. Instaladores eléctricos, instaladores de telecomunicación, empresas de derribos, instaladores de energías alternativas, etc. Cuando accedemos a una unidad de obra cualquiera, observaremos una serie de carpetas que nos permitirán analizarla, evaluarla y definirla detalladamente. Carpeta de procedimiento. Permite definir el procedimiento seguro de trabajo a realizar para llevar a cabo la tarea o actividades. Carpeta de equipos técnicos. Permite establecer las máquinas y equipos que se utilizarán para llevar a cabo las actividades conforme el procedimiento descrito. Carpeta de materiales. Permite seleccionar los materiales que se manipularán en la unidad de obra para realizar las actividades conforme el procedimiento descrito. Carpeta de riesgos. Como ya sabemos el procedimiento a realizar, las máquinas y equipos a utilizar y los materiales a manipular, estamos en condiciones de evaluar los riesgos. Carpeta de actividades de prevención. Para hacer frente a los riesgos evaluados anteriormente, utilizaremos las actividades de prevención especificadas en dicha carpeta. Carpeta de protecciones colectivas. Si con medidas preventivas solo no podemos hacer frente a los riesgos anteriores, utilizaremos protecciones colectivas. Carpeta de EPIs. Y en última instancia y para hacer frente a los riesgos anteriores, utilizaremos EPIs. Carpeta de puestos de trabajo. Desde aquí definiremos los oficios que intervienen en el proceso y a los cuales les afectan los riesgos previamente evaluados. Carpeta de recursos preventivos. Por último y para finalizar el estudio de la unidad de obra, definiremos primero si se desea que las operaciones estén vigiladas por un recurso preventivo y posteriormente, en caso afirmativo, cuáles serán las actividades que deberá realizar. De un modo parecido, navegaríamos por el árbol explorador hasta llegar al último apartado de implantación del plan, desde el cual es posible ya el definir la estructura organizativa de la empresa, del mismo modo que establecer las responsabilidades, funciones, prácticas, procesos y procedimientos, tal como se exige en la actual normativa de prevención de riesgos laborales. Una vez se ha finalizado el plan de prevención de riesgos, estamos en condiciones de generar el documento. Tal como podemos apreciar, el documento se previsualiza antes de la impresión en un editor de textos que forma parte de la aplicación y desde el cual podemos maquetarlo, imprimirlo, generarlo directamente en formato PDF, HTML o guardarlo en formato doc de Microsoft Word.
Pero también es posible obtener informes personalizados a partir de los datos introducidos, es decir, por ejemplo, obtener informes solo de determinados ítems del total de los incluidos en el plan de prevención previamente realizado.